Les invito, abremos nuestras Biblias y vamos a meditar en la palabra, en este día, la preciosa palabra, una palabra que todos posiblemente ya lo sepan, pero a la misma vez, muchas veces, hay mucha gente que puede recibir el mensaje incorrecto de muchos diferentes lugares. Por eso es importante que nosotros lo veamos nuevamente. Veamos primero de San Juan. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 3. Gloria sea al Señor. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Lo vamos a leer de nuevo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos bendiga. Oh Padre que estás en los cielos, te exaltamos tu nombre. Te damos gracias por permitirnos leer esta porción de tu palabra. Te pedimos en este día de que nos ayudes mientras meditamos en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ministre, habla nuestro corazón, nuestra mente, y que traigas en nuestra vida ese cambio que tú quieres ver en nuestra vida. Santo Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a clarificar todas estas cosas, porque estamos viviendo en tiempos de decepción, en tiempos de engaño, pero también tu palabra nos dice que tu palabra nos alumbrará y que nos guiará a toda verdad, a donde quiera que vayamos. En el nombre poderoso de Jesús encomendamos nuestras vidas a ti. Amén. Gloria sea al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria sea a Jesucristo. Bueno, en este día vamos a ver un tema acerca de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Cuando nosotros vemos los mandamientos, muchos pueden decir, sí, hay 10. Pero vamos a ver algo aquí en este día que va a expandir nuestra mente y clarificar muchas cosas, para que podamos ver, y cuando escuchemos a alguien hablar de mandamientos, podamos identificar de qué mandamientos se está hablando. Así es que, cuando comenzamos aquí, vimos que dice, pues este es el amor a Dios. Ahora, si queremos conocer el amor a Dios, o si tenemos amor hacia Dios, porque dice, pues este es el amor a Dios. Así es que si yo digo, yo tengo amor a Dios, cualquiera puede decir que tiene amor a Dios. Usted lo puede decir, yo también. Los que no tienen a Dios allá afuera en el mundo también lo pueden decir. Pero Dios nos enseña en su palabra y nos dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si es que hay personas que va a tratar de obedecer la palabra y va a decir, pero es duro. Es como que están diciendo, es gravoso, pero no es gravoso. ¿Sabe lo que es duro? Muchas veces, el corazón del hombre. Eso es lo que es duro. Para someterlo a la palabra de Dios, para confiar en la palabra, para esperar pacientemente en Dios. Eso es lo que es duro muchas veces, el corazón del hombre. Pero los mandamientos de Dios no son gravosos. Se lo pongo de esta forma. Alguien que está enamorado de Dios, está enamorado con cumplir los mandamientos en su vida. Y es un delicio, una delicia hacer la voluntad de Dios. Y no se encuentra gravoso el cumplir o el hacer la voluntad de Dios. Cuando una persona tiene que pedir perdón, no lo encuentran difícil. Pero lo que sí encuentran difícil es, en su corazón duro, someterlo a la palabra. Por eso es que gente dice, no, es que yo no quiero pedir perdón. No, porque ellos me hicieron a mí el mal, que vengan a mí. Y tratan de justificarse, y eso todo es una dureza del corazón.
porque la palabra de Dios también nos dice que no debemos de nosotros poner enfoque a quién hizo el problema. Lo que es más importante de Dios es cuando venimos delante de la presencia de Dios, queremos regocijarnos delante de la presencia del Señor. Así es que esto nos explica a nosotras quién tiene amor para Dios. Y dice, porque pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero te digo que, ¿sabía usted que hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento? 613 mandamientos. Uno puede decir, ¿verdad? ¿Me está diciendo que yo tengo que guardar esos 613 mandamientos? No. Estos 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos a la tradición judía, allí en la tradición judía registra que hay 613 mandamientos. Básicamente han sido reconocidos en el Targum Mitzvot. ¿Qué es eso? Un mitzvot viene a ser prácticamente la palabra judía por decir mandamientos. Cuando se dice mitzvah, el hebreo mitzvah es mandamiento. Así es que hay 613 mandamientos. Pero de acuerdo al Torah, ¿qué es el Torah? El Torah es prácticamente lo que usted tiene en sus manos en parte. En el Antiguo Testamento, usted tiene ahí los primeros 5 libros de la ley de Moisés. Los judíos tienen el Torah. ¿Y eso qué es? El libro de la ley. El libro de la ley de Moisés. ¿Y qué es lo que usted tiene en sus manos? Tiene parte de eso ahí. Porque los primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, esos 5 libros son los que los judíos cuentan como y le llaman el libro de la ley de Moisés, que es el Torah. Así es que, comenzando en el siglo III, había un Rabí Sivlai, acuérdese, Rabí Sivlai, en un sermón, él dijo que había recordado que había 613 mandamientos. Así que esto quiere decir que este hombre se sentó a contar en esos 5 libros de la ley de Moisés, y contó cuántas leyes fueron dados por número, cada individuo ley. Y eso vino a contarse al número y salió 613 mandamientos. Y por eso después ellos lo publicaron y lo empezaron a hablar por medio de este varón que es Rabí Sivlai en un sermón. Así es que han habido muchos intentos para codificar las leyes del Señor. Pero cuando nosotros vemos que en estos 613 mandamientos vemos mandamientos positivos para actuar, para hacer. También vemos mandamientos negativos para no actuar, para no hablar. No es que son negativos como algo malo, pero digamos, por decir algo, los positivos son para hacer algo, para hablar. Pero los que son de negativos son los que dice que no hagamos, que no hablemos. Es decir, nos habla de abstenernos de aquellas cosas. Así es que eso es lo que encontramos en los 613 mandamientos. Así es que eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, hay judíos que son practicantes del judaísmo, que todavía practican estos 613 mandamientos, porque acuérdese que ellos no recibieron, la mayoría de ellos no recibieron a Jesucristo como Mesías. Hay unos que no creen de que Él era Mesías, así es que por eso es que ellos no creen nada del Nuevo Testamento, que usted y yo lo tenemos en la Biblia, pero ellos no lo tienen en el libro de ellos.
Así es que cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos que hay 613 mandamientos. Y de esos 613 mandamientos que a Moisés se le dio, usted se podrá recordar de algo más similar, más familiar. 10 mandamientos. De todos esos 613 mandamientos, se puede decir que fueron enumerados o se fueron puestos en 10. Y esos fueron dados al siervo Moisés en el monte de Sinaí. Pero esos los vamos a ver más con detalle para ver cuáles son los 10 mandamientos. Porque uno de nosotros ya lo conocemos, lo sabemos, pero después vamos a ver otra cosa. Si es que cuando usted abre su Biblia a Éxodo capítulo 20, versículo 3, aquí vemos el primer registro en la Biblia donde vamos a encontrar los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice: ahora lo que vamos a notar, antes que yo entre a mencionarlos, los primeros 4 mandamientos, usted va a notar que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Y va a notar que los otros 6 mandamientos tienen que ver con los demás, las otras personas, con su prójimo. Así es que el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si es que esto es el primer mandamiento dado de los 10 mandamientos. Y eso es lo que dice ahí. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso quiere decir que no podemos tener otra cosa, otro hombre, otra cosa delante de Dios. Porque hay gente que hace de un animal un Dios. Otros hacen de cosas materiales un Dios. Otros hacen de otro hombre Dios. Y no podemos tener a ningún Dios delante de Dios. Vamos a ver Éxodo 20, versículo 4. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así es que, ¿qué nos está diciendo eso? Primeramente nos dice el primer mandamiento que no podemos tener otro Dios encima de Dios, que es Jehová. Y ahora el segundo mandamiento dice que no vamos a hacer una imagen. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver qué hay aquí al frente. Bueno, imagínense que aquí tenemos una imagen de un pájaro o de algo. Y después hay gente que se arrodilla enfrente de allí a postrarse enfrente de esa imagen. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. No podemos tener imagen. No podemos hacer una estatua de un animal o de un hombre de barro o de plata o de barro o de muchas cosas que se pueden hacer. Dice Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Y por qué? Porque a veces hay gente que puede soñar algo también. Y después se ven que lo están tratando de formar. Pero Dios está interesado de que nosotros no tengamos otro Dios, ni hagamos de nada de lo que Dios ha hecho, formar un Dios de eso. Y vamos a seguir viendo el resto del mandamiento 2. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Qué me está diciendo eso? Que no vamos a hacer imagen, no vamos a hacer una figura de algo y después llamar eso Dios. O esperar que alguien venga a postrarse, a arrodillarse delante de eso, porque dice: no te inclinarás a ellos. Porque Dios es Dios celoso. Y también nos muestra que hay castigo sobre hacer esto.
porque dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen a Dios. Le voy a dar un ejemplo de eso. Puede haber un hombre que decide que va a adorar a Dios. Así es que se va a un edificio o donde quiera que él vaya. Y ahí tienen una estatua de un hombre, pero con una cabeza de un águila o algo así. Y le dicen a él, este es Dios. Así es que él viene en delante de eso y lo acepta como su Dios y empieza a reverenciarlo, a rendirle alabanza como que si fuera Dios. Y Dios dice en su palabra que ese acto, Dios aborrece eso. Y ahora muchas veces el papá puede traer a su hijo y después le dice, mire hijo, vamos a adorar a Dios, póstrese ante esta estatua. Dios abomina eso. Así es que ahora el padre que lo llevó a ese niño, el padre que empezó a adorar a ídolos, va a tener su consecuencia. Y el hijo también va a tener. ¿Por qué? El padre posiblemente se encuentra con cáncer o diabetes, a saber, Dios sabe, pero que Dios tenga misericordia de esas almas. Pero también vemos que el hijo ve a su papá, como el papá lo estaba haciendo, el hijo lo hace. Y dice la palabra del Señor ahí, que la maldad cae sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen a Dios. Y es que eso es lo que está prácticamente diciendo. Ahora si vemos verso número 6. Para los que guardan la palabra de Dios hay promesa para ellos. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si es que ve, cuando nosotros comenzamos en 1 de Juan 5:3, ahí decía, esto es el amor a Dios, los que guardan la palabra, los mandamientos de Dios. Si es que si guardamos la palabra, así mostramos que amamos a Dios. Y especialmente si lo hacemos con todo corazón. Y dice Dios aquí, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si es que ese es el mandamiento número 2. Vamos a ver el tercer mandamiento. Éxodo 20:7. Este es el tercer mandamiento que fue dado a Moisés en el monte Sinaí. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué es lo que quiere decir el tomar el nombre de Dios en vano? Bueno, usted quizás va a notar que lo ha visto en muchos lugares, en la televisión, en la gente allá afuera. Y primero Dios que aquí no se esté haciendo eso, porque esto es bien importante. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y ha notado que hay gente allá afuera que cuando algo va mal, empiezan a usar el nombre de ese nombre que es sobre todo nombre, y no lo usan en reverencia. Y hay otros que también maldicen, y ahí meten el nombre de Dios. Y dicen, ay, por el nombre de Jesús, dicen. Pero cuando usamos el nombre de Dios tiene que ser en reverencia. Acuérdese que ese es el nombre sobre todo nombre. No es cualquier nombre. Y por eso Dios dice que no vamos a tomar ese nombre en vano. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Y eso no solo le está hablando a los cristianos, sino que a la gente que está allá afuera también. Que muchas veces en vez de glorificar a Dios, usan su nombre para maldecir. Por decir, si algo les va mal o si algo se prolonga, es como que lo dicen en una manera como que si Dios les está prolongando aquello que ellos están deseando en ese momento, como que si Dios está haciendo que les salga mal aquellas cosas. Pero esta palabra nos muestra que hay un castigo para la gente que toma en vano el nombre de Dios. Ahora, usted quizás se ha de acordar que yo le dije que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Ahora vamos a ver el mandamiento número 4. Y este es un tema bien debatido.
Mire este. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, este mandamiento, cuando vemos, acuérdate del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Mucha gente no sabe cuál es el día de reposo. Cuando usted piensa de eso, cuando Dios empezó la semana, Él no lo empezó con el lunes, lo empezó con el domingo. Y lo que se llama el día de reposo viene a ser el día sábado, el día número 7, el día en que Dios dice en Génesis que Él descansó de toda su labor. Dice el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y después, versículo 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora versículo 11, dice allí, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, este mandamiento tiene que ver con Dios, pero como usted ve, los primeros 4 tienen que ver con Dios y dándole la reverencia a Dios. Ahora, cuando leímos que dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo, hay gente que va a separar el día sábado, por decir algo, y hay ciertas iglesias o denominaciones que dicen, no, tengo que guardar el sábado, así es que ellos se van a un lugar privado junto con, digamos, otra gente, y ahí hacen, ¿verdad?, su culto. No hay nada mal con eso, pero ¿qué es lo que hacen cuando eso termina? Es el problema. No hay punto en ir al servicio del culto tratando de guardar el sábado como una cosa religiosa y después de eso empezamos a hacer cualquier otra cosa fuera de la Biblia. Así es que yo le dije y le repito, este es un tema bien largo y muy debatido para que yo lo pueda explicar en total en este tiempo. Pero acuérdese esto, si usted y yo estamos guardando un día y lo hacemos en reposo al Señor, pues nosotros estamos guardando este mandamiento. Porque hay gente que trabaja 7 días a la semana y no dedican nada al Señor. Nosotros nos gusta dedicar 2. A mí personalmente me gusta dedicar todos los días. Pero cuando dice guardar el día de reposo, habla acerca de que cuando nosotros nos reunimos juntos, pero guardemos un día para el Señor. Ahora, cuando vengamos al otro mandamiento, Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Este es el 5º mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si es que, cuando nosotros tenemos nuestros padres que todavía están con vida y cuidamos de ellos, o les enviamos una ayuda financiera cuando, digamos, no estamos cerca, digamos que están en otro país. Pero, por decir algo, si nuestros padres viven en la misma casa o viven en el mismo estado donde podemos ir a visitarlos, pues la palabra nos dice que debemos honrarlos. ¿Qué quiere decir? Hay una promesa ahí que Dios nos dará más días de vida en esta tierra como una bendición por medio de guardar este mandamiento. Y esto todavía sucede en estos días, porque todavía hay mucha gente que no les importa a sus padres. Dicen, esta bolsa vieja, y perdóneme por usar esa expresión, pero hay gente que usa esas expresiones y hablan mal. Y hay otra gente que no solo hacen eso, sino que ponen a sus padres en un nursing home porque ellos no los quieren cuidar y piensan que todo está bien solo por ir a visitarlos en el día de la madre, día del padre o en el día del cumpleaños, que solo son 2 veces al año, y piensan que están honrando a su madre y padre. Pero cuando dice honra a tu padre y tu madre,
esté ahí por ellos, como ellos han estado ahí por usted y yo. Por decir algo, cuando estábamos creciendo, ellos estaban ahí cuidándonos. Así es que, si nosotros podemos cuidarlos a ellos, pues eso es honrándolos. Eso es reconocer el duro trabajo que ellos hicieron por nosotros. Especialmente si usted o yo éramos bebés que llorábamos toda la noche y ellos tenían que, ¿verdad? Estar vigilando siempre, estar desvelándose. Así que esos son sacrificios que ellos hicieron por nosotros. Así es que ellos merecen ser honrados, no la honra que se le da a Dios, pero una honra y respeto como padres. Así es que a eso se refiere eso, que hay una bendición en el mandamiento número 5. Pero ahora vemos mandamiento número 6. Acuérdese que ahora estos tienen que ver con con su prójimo. Estamos viendo aquí, Éxodo 20:13, no matarás. Mucha gente mata allá afuera. Y esto es bien sencillo. Pero mucha gente se deja ir por el enemigo. Dice, no matarás. Pero hay otra forma de matar aparte de la física, una espiritual. Hay gente que a veces le mata la fe a otra gente. Hay gente que puede venir a la iglesia y otro viene y le viene a matar su fe. ¿Y cómo lo hacen? Posiblemente ellos le levantan falsas acusaciones, o posiblemente los maltratan, o posiblemente esa persona trató de hacer el bien y se le fue pagado con mal. A veces eso puede causar que la fe que está en esa persona, que muere esa fe. Y cuando esa fe en esa persona muere espiritualmente. Porque si ya después de eso ya no quieren creer a Dios, ya no quieren buscar a Dios, pues ya no tienen a Dios en su corazón. Y muchas veces Dios nos va a tener a nosotros que tenemos que dar cuenta para eso, lo que hicimos. Acuérdese, no matarás, dice la palabra. Éxodo 20:14, mandamiento número 7, no cometerás adulterio. Cuando nosotros vemos qué es adulterio, ahora esto es un tema, ¿cómo le puedo decir? Que se tiene que tomar caso por caso. ¿Por qué? Porque hay tantas diferentes situaciones que pasan en la vida que tiene que ser visto uno por uno. Pero cuando nosotros vemos qué es lo que dice la ley aquí en Australia, la ley permite el adulterio, porque la ley permite que uno se divorcie y después que se case. Pero cuando vemos la palabra de Dios dice, no cometerás adulterio. ¿Y qué es adulterio en términos básicos? Bueno, si hay un hombre y hay una mujer que se ha casado ante Dios y después por cualquier razón, por una razón, decidan separarse, y cuando se separan, se divorcian, y eso de divorciarse es hecho por las leyes terrenales. Y ahora cuando ya están divorciados, no quieren estar juntos. Pero algo que hicieron cuando primero se casaron, hicieron una promesa ante Dios. Hasta la muerte los separe. Y ellos ante Dios ahora son una sola carne. Pero ahora que no están viviendo juntos, por decir algo, si el hombre se va por un lugar y quiere casarse con otra mujer, la mujer quiere casarse con otro hombre, desde el momento que ellos empiezan a meterse ahí con esas personas y cometen, digamos, el casarse de nuevamente, de allí ya es adulterio. Porque cuando ellos primero se casaron ante Dios, son una sola carne con su cónyuge. Y cuando dice, no cometerás adulterio, nos está diciendo, no puedes ir de una persona a otra y a otra y a otra y a otra. Eso es lo que se llama adulterio en la Biblia. En la palabra de Dios está escrito eso. Pero hay diferentes casos, como le dije, que tenemos que verlos caso por caso. Pero eso es para otro tiempo, para explicarlo
todos esos diferentes casos. Pero ahora vamos a seguir viendo los mandamientos. El mandamiento número 8, Éxodo 20, 10 y 15, dice, no hurtarás. ¿Cuánta gente roba? ¿Cuánta gente hurta? Ahora, no solo es con las manos que la gente lo hace. Hay gente que lo hace digitalmente. En estos tiempos que vivimos de dinero que se mueve electrónicamente. Hay gente que son engañadores, estafadores, y engañan a la gente para robarles. Y hay un mandamiento aquí que dice, no hurtarás. Ahora, cuando vemos el mandamiento número 9, Éxodo, capítulo 20, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así es que aquí esto está diciendo que yo no puedo decir algo de que alguien hizo algo si yo no lo vi. Porque eso ya puede bien ser un falso testimonio. Yo no puedo decir, esta persona hizo esto y yo nunca lo vi o yo nunca lo escuché. Y eso es lo que Dios dice que no podemos hacer. Porque esto es tan malo que aún hay leyes terrenales contra esto. Ahora, este mandamiento es bien básico, que dice que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto quiere decir, cuando alguien apunta el dedo y dice, esta persona hizo esto, sí, yo lo vi, aunque no lo vio. O una persona puede decir, esta persona hizo esto, porque alguien le vino a contar, pero ellos mismos nunca vieron y nunca oyeron. Pero sin embargo le creyeron al que vino contándole algo. Esto no podemos hacerlo porque no podemos tener falsa acusación contra alguien. Está hablando contra su prójimo, sea quien sea. Si no somos un verdadero testigo de ojos y oídos para ver o oír lo que ha sucedido, no podemos hablar que alguien hizo algo. Porque ¿sabe lo que esto se llama en el mundo ahora? Difamación. Y ese es un crimen ante la ley. Y es tan peligroso, ¿sabe por qué? Porque a veces esto aún puede arruinar la manera como la gente lo ve a uno en una congregación, allá en público. Todos pueden pensar algo que uno no es, de una mentira que otro se inventó. Por eso es que esto es tan peligroso. Y Dios nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora vamos a ver mandamiento número 10, en versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. Codiciarás es otra palabra como el desear pasionamente. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Hay gente que se va a la casa de su prójimo, de un hermano, de su vecino, y desean esa casa que ellos tienen porque no están satisfechos con lo que Dios les ha dado. Y dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Hay unos que ya tienen su esposa y van a la casa de su prójimo y empiezan a codiciar a la esposa de otro hombre. Y ese es un espíritu de adulterio. Porque ya tiene su propia esposa y no debe de estar codiciando la mujer de otro hombre, ni ninguna otra mujer. Y eso es lo mismo de las mujeres para los hombres también. Así es que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso quiere decir que yo no puedo ir a codiciar el carro que tiene mi amigo, o la computadora que tienen, o la ropa tan lujosa que tienen. Si Dios los ha bendecido a ellos con ser, ¿verdad?, con salir adelante en la vida, yo no puedo ir a aborrecerlos a ellos y a estar deseando lo que ellos tienen y desear que mi vida fuera así también. Por eso Dios dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo. Si ellos tienen empleados, si ellos tienen un negocio
y gente que trabaja por ellos. No codiciaremos sus siervos ni su criada. Y eso nos habla a nosotros que tenemos que estar satisfechos y contentos con lo que Dios nos ha dado en vida. Porque lo que Dios nos ha dado es suficiente para que nosotros estemos contentos. Y si Dios nos quiere bendecir con más, pues gloria a Dios. Pero no que nosotros vamos a ir fuera de nuestro lugar a ir a buscar todas aquellas cosas. Porque así es como mucha gente se meten en las trampas del diablo. Así es que cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, esos son los 10 mandamientos dados a Moisés. Y cuando vemos de todos los 613 mandamientos fueron resumidos en 10. Gloria a Jesús. Y cuando nosotros vemos también que los primeros 4 tenían que ver directamente con Dios y los otros 6 tienen que ver con su prójimo. Ahora, por el tiempo que tenemos, no voy a ir por todo otra vez, pero encontramos un registro segundo de los 10 mandamientos en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Cuando vemos Deuteronomio 5:6, dice allí la palabra de Dios. Vamos a ver, y esto usted puede encontrar una vez más registrados en Deuteronomio. Si es que vemos aquí el orden en Deuteronomio, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si es que Dios habla estas palabras, es como Dios dice: yo soy Jehová tu Dios, que te trajo fuera de ser esclavo del pecado, porque eso es lo que representa Egipto, ser esclavo al pecado. Ahora, usted y yo no hemos estado en Egipto, literalmente, pero sí hemos sido esclavos al pecado, y Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, esa vida de pecado que vivíamos. Ahora vemos, versículo 7, mandamiento 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento 2, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Mandamiento número 4. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Así es que ahí vemos, mire, el versículo 15 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahora, cuando usted quiere guardar un día y santificarlo para el Señor, quiere pasarlo con Dios y dice: este día lo voy a pasar en oración, en ayuno, leyendo la Biblia, y también lo voy a pasar alabando a Dios. Y ¿sabe qué? Si es día de culto, pues voy a ir al culto también. Eso es pasar el día santificándolo para Dios. Eso es lo que somos llamados a hacer. Eso es el mandamiento número 4. Pero ahora vamos a ver, mandamiento número 5 dice:
Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandamiento número 6, no matarás. Mandamiento número 7, no cometerás adulterio. No hurtarás. Y mandamiento número 10, no dirás falso testimonio. Y el mandamiento número 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si es que si nosotros hacemos estas cosas, estaremos bendecidos de parte de Dios. Ahora, alguien te podrá decir, sí, pero hermano Josué, pero usted nos dijo que hay 613 mandamientos, ¿por qué no guardar los 613? Mire, los 613 mandamientos no son guardados por la gente que no es directamente judía. ¿Por qué? Porque en esos 613 mandamientos hay mandamientos rituales. Rituales que nosotros no hacemos. Por ejemplo, tenían sacrificios de animales donde sacrificaban a Dios. Habían ciertos tipos de rituales y otros tipos de cosas, por ejemplo, la circuncisión. Pero, ¿verdad? Yo no puedo ir por los 613 mandamientos con usted. Si usted quiere una copia de ellos, yo se los puedo dar separados. Solo me pide y usted puede verlos todos. Porque así usted va a notar que sí hay unos que todavía nosotros como cristianos guardamos, pero hay otros que no guardamos porque son parte de las cosas que representan a Cristo. Cristo fue el cumplimiento de esas. Pero acuérdese que los judíos, para ellos que practican el judaísmo, ellos no recibieron a Cristo como el Mesías. Así es que por eso ellos siguen esperando que venga el Mesías. Y ellos siguen practicando las cosas como antiguamente. Gloria a Dios. Pero cuando Jesucristo apareció, de repente nosotros vemos que ahora de esos 613 mandamientos y de esos 10 hay un mandamiento principal, primordial. Hay unos de ustedes que posiblemente ya lo sepan, porque hay un mandamiento principal de todos los mandamientos, que es el mandamiento grande. Y este es diferente de los 10, pero a veces hay gente que puede preguntarle, ¿usted sabe cuál es el principal mandamiento más grande? Y alguien puede decir sí, y puede decir, no tendrás dioses ajenos, pero no, ese es el primero de los 10 mandamientos. Pero cuando nosotros hablamos del mandamiento principal, tenemos que irnos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5. Y este es el mandamiento principal y grande mandamiento. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y sigue diciendo, el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así es que este es el principal mandamiento, el primero de todos. Si es que si usted quiere decir, hay 613, ¿cuál es el más grande de todos? Este es el grande y primordial mandamiento. Y este es el que nos dice que tenemos que amar a Dios. Usted ve que el problema con los muchos practicantes judíos, no todos, no digo que todos, pero hay aquellos que practican como ritual la fe de ellos. Es decir, guardar las cosas como una rutina. Tengo que hacer la ley número 1, cumplir con el número 2, con el número 3. Pero Dios nos manda sobre todo eso que amemos a Dios. Primero Él dice, oye Israel, y es un decreto que oigamos que Dios es un solo Dios
Y eso habla de Él, que Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1. No 3 cabezas, pero tres personas divinas que coexisten como una sola divinidad. Ahora vemos aquí que este mandamiento es el principal y el gran mandamiento. Cuando nosotros vemos ahora en el Nuevo Testamento, cuando vamos a San Mateo, capítulo 22, versículo 35, mire qué sucede aquí. Dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Acuérdese, tienen 613 y aquí tenemos una persona que es un abogado de la ley y le pregunta al Maestro Jesucristo: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y cuando vemos el versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el mandamiento principal. Como le dije antes, no es el primer mandamiento de los 10 mandamientos, pero es el mandamiento principal de todos los mandamientos. Que debemos amar a Dios sobre todo, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras emociones, con toda nuestra voluntad. Y traer todo eso, a someterlo a la palabra de Dios, en amor a Él. Y cuando vemos el versículo 38, este es el primer y grande mandamiento. Por eso es importante que nosotros podamos diferenciar y explicarlo a otros. Porque a veces hay personas que pueden pensar que solo hay los 10 mandamientos, pero no solo son 10. Entre los 613 fueron resumidos en 10. Y después, ¿sabe qué? Cuando Jesucristo vino, de los 613, de los 10, los resumió en 2. Y hemos acabado de ver el primero aquí. Gloria sea a Jesucristo. Vamos a ver otro ejemplo ahora. ¿Cuál es el segundo más grande mandamiento? No de los 10, pero de todos. Vamos a ver. San Mateo 22, 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si es que cuando Jesús vino, tomamos los 613 mandamientos, pero acuérdese que Jesús no quebrantó ninguno de los mandamientos. Él vino a cumplirlos. Los mandamientos de los 10 que fueron dados a Moisés, Él no los descartó, sino que Él llenó todo eso en hacer los 2. Y Él dice el primero: amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, que es como el primero, porque también habla de amar, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si es que usted que se ama, guarda su salud, tiene emociones, pues guarde y considere las emociones de los demás, la salud de los demás, así como nosotros queremos ser tratados en una manera bien buena. Hagámoslo con el prójimo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y cuando hacemos esto, podemos cumplir los 10 mandamientos. Porque si yo amo a Dios, pues yo prácticamente voy a hacer el primer mandamiento y voy a poder cumplir el segundo. Porque eso quiere decir que si yo amo a Dios, no voy a tener otros dioses antes de Jehová Dios. No voy a hacer otras imágenes. Si yo amo a Dios, no voy a usar su nombre en vano. Si yo amo a Dios, voy a guardar un día para honrar a Dios, para glorificarle.
Si yo amo a Dios, no voy a matar a nadie. Si amo a Dios, no voy a robarle a nadie. Si yo amo a Dios, y así vamos en la lista. Si es que, por eso es que el amor a Dios es el mandamiento principal. Y el mandamiento, ¿se acuerda que dije de que hay 6 mandamientos? De los 10 mandamientos son del prójimo. Si yo amo a mi prójimo, pues eso quiere decir que yo no le voy a robar, no le voy a levantar calumnia, no le voy a decepcionar, ni le voy a codiciar su casa, su esposa, sus hijos, nada. Jesucristo lo hizo tan fácil para nosotros, porque lo pone a lo más primordial. Que si usted ama a Dios, también va a poder amar a su prójimo. Porque Dios es amor. Gloria sea a Jesús. Si es que, ahora, cuando vemos allí el segundo mandamiento, y el segundo es semejante. Pero mire lo que dice ahora Jesús. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si es que eso nos dice, si nosotros cumplimos esos 2 mandamientos principales, vamos a poder cumplir con los 10 y los 613, bueno, por lo menos los que corresponden a nosotros todavía. Pero todos dependen de esos 2. Gloria sea al Señor. Si es que cuando vemos San Marcos capítulo 12, versículo 28, dice allí: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Así que esto era de todos, no solo de los 10, de todos los mandamientos. Versículo 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿De dónde sacamos esto? De Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, lo vimos allí. Porque Dios es uno. Y eso nos dice que no podemos estar adorando al Dios del sol, al Dios de la luna, al Dios de cada cosa. Dios es uno. Gloria sea el nombre de Jesús. Si es que cuando nos dice en el versículo 13, sigue diciendo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 31, el segundo mandamiento de todos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Estos son los principales. Así es que de todo lo que usted ha escuchado hoy, usted puede salir de aquí a ayudar a otros y decir: sabía que habían 613 mandamientos, y después esos fueron sumidos en 10, y después Jesús los sumió en 2. Pero si usted guarda los primeros 2 grandes mandamientos, esos le ayudarán en toda su caminada espiritual con Dios, en toda su vida espiritual. De estos 2, acuérdese, esos 2 grandes mandamientos que tienen que ver con amor a Dios y amor al prójimo. Gloria a Jesús. Vamos a ver un ejemplo acerca de esto del amor, porque esto está en el Evangelio según San Lucas, y vamos a ver aquí, cuando vemos en el capítulo 10, versículo 25, dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el versículo 27 dice: aquel respondiendo dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, ahora Jesús le responde diciendo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mire eso. Pero después vamos a seguir leyendo. Mire qué pasó. Ahora, en el versículo 29, pero él, queriendo justificarse, el que estaba hablando con Jesús, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, versículo 30, respondiendo Jesús, vamos a ver esto. Dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Este es un extranjero que vino a un suburbio, vino a una ciudad. Y esta gente lo prendió y le tomó su buena ropa que tenía, su dinero, y le pegaron y lo dejaron medio muerto. Pero sigamos a ver qué pasó. En el versículo 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Ahora, pausemos aquí, démosle título al sacerdote. Digamos que ese sacerdote fue un pastor de una iglesia. Aconteció que descendió un pastor por aquel camino. Y usted puede imaginarse un pastor que es un líder espiritual de una congregación. Caminó y viéndole pasó de largo. ¿Lo ve? Posiblemente dice, ay Señor, ten misericordia. Pero no hizo nada. Vamos a ver el versículo 32. Asimismo un levita. ¿Quiénes son los levitas? Los levitas eran los de la tribu de Leví que tenían el cargo de hacer los sacrificios y guardar la ley y mostrarles la ley al pueblo. Pero vamos a darle un título al levita y vamos a decir que el levita es cualquier cristiano o el que dice que es cristiano. Así es que así mismo, un cristiano llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Si es que tenemos un pastor que solo pasó por ahí, lo vio al hombre medio muerto y dijo, pobrecito, Dios ten misericordia. Y vemos a otro que dice que es cristiano y lo ve, pero se va por el otro camino. No quería problemas, nada que ver. Ahora veamos el versículo 33. Pero un samaritano, ahora, pensemos del samaritano como una persona que no se dice cristiano, no se pone título de cristiano, que no conoce a Dios. Pero una persona que no era cristiano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. Así es que llevémoslo a este tiempo. El aceite y vino, por decir algo, tuvo ahí como, digamos, unas curas para vendarlo. Tenía ahí su, digamos, infectante y lo curó. Y también dice, y lo puso en su cabalgadura, así es que lo metió en su carro y lo llevó al mesón, lo llevó a un hotel y cuidó de él. Lo lleva ahí para cuidarlo. Y después el versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios, así que pagó y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora está la pregunta en el versículo 36. ¿Quién, pues, de estos 3, ok? Estamos hablando, acuérdese, el ejemplo del pastor, el ejemplo del que dice que es cristiano y el ejemplo del que no se proclama de ser cristiano ninguno. No proclama que es cristiano, no dice que tiene fe o nada.
pero vemos el que tuvo compasión. Ahora Jesús pregunta, de estos tres que parece, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora, cuando aquel que estaba medio muerto despierta y está en toda su conciencia y dice, bueno, me acuerdo que estaba ahí un pastor y caminó por al lado, pero no me ayudó. Me acuerdo que había una persona que me acuerdo que iba en una iglesia y yo veo que era cristiano, pero no me ayudó. Pero después vino una persona que era de otro país que yo vi que no era cristiano y me ayudó. Ahora, ¿con quién esa persona se va a llevar más bien? Y la respuesta en el versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Si es que no es suficiente para que nosotros sepamos los mandamientos, y con esto yo no le digo que vayamos allá afuera, busquemos a alguien que está tirado en la calle, metémoslo en un hotel. No, eso no es lo que estoy diciendo. A veces por eso es que la gente se mete en problemas también. Estamos viviendo en un tiempo diferente, porque en aquellos entonces la gente no estaba tirada en la calle por las drogas que se inyectaban y tanta cosa así. Pero estamos en un tiempo diferente, pero todavía nosotros podemos mostrar amor. Hay casos genuinos, situaciones donde sí podemos ayudar a mucha gente. Pero lo que esto nos está diciendo a nosotros, que Jesús dijo, que el que mostró misericordia, Jesús dijo, ve y haz lo mismo, porque así es como nosotros mostramos que como yo amo a Dios y puedo amar al prójimo, porque yo lo hago para complacer a Dios, lo hago porque Dios me ha permitido amar a mi prójimo, y por eso yo puedo mostrarles el respeto, la dignidad que ellos merecen. Eso es como los cristianos tenemos que mostrar en los primeros dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Porque cuando amamos al prójimo, ¿quién es prójimo? ¿A quién ellos van a confiar en? Van a decir, no, yo sé que este es cristiano, yo sé que este es cristiana, porque ellos hacen lo que Dios les dice. Y cuando lo hacemos, no lo hacemos porque es una cosa gravosa, lo hacemos por amor a Dios y amor por la gente, el prójimo. Porque yo no sé de usted, pero antes que yo entré al cristianismo, cuando Dios me trajo antes de eso, yo no amaba a nadie. Y yo me acuerdo que cuando primero empezaba a ir a la iglesia, estaba ahí, que me sentía tan raro, que la gente estaba ahí sonriéndose, abrazándome, y yo no estaba acostumbrado a eso. Pero Dios me enseñó a amar, y ahora no me puedo resistir. Pero lastimosamente el diablo trata de robar eso de nosotros, todos esos buenos frutos que Dios nos ha dado. Pero a la misma vez tenemos que asegurarnos que lo que Dios nos ha dado no deje que el diablo robe. Porque cuando el diablo ve los buenos frutos que Dios le ha dado, y es el fruto del Espíritu, que el primero es amor. El fruto del Espíritu menciona 9, que todos trabajan como uno. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el mismo dominio propio. Pero cuando el diablo ve eso, que el Espíritu de Dios está trabajando a través de nosotros, que somos representados como árboles y tenemos un buen fruto ahí, el diablo quiere venir a sacudir eso. Muchas veces cuando sucede de que hacemos el bien y nos escupen en la cara, o hacemos el bien y nos tratan mal, muchas veces decimos, no, hasta aquí llegué, ya no quiero, ya no voy a mostrar bien, ya no voy a hacer el bien, no voy a mostrar el amor. Pero lo que Dios nos ha dado, guardémoslo hasta el final. La palabra nos dice amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Estos son los mandamientos más grandes, y si mantenemos en esto, vamos a guardar lo demás. Gloria a Dios, ahí lo vamos a dejar. Así es como llegamos al final, hermanos, amando a Dios y amando al prójimo. Vengamos en palabras de oración y darle gracias a Dios por su palabra en este día. Oh Padre Santo, glorificamos tu precioso nombre por tu palabra y los ejemplos que hemos podido ver en este día, como tú nos enseñas
Y también te doy gracias personalmente porque tú me enseñas y me sigues enseñando y me acuerdas siempre. Oh, gloria a tu nombre. Cómo nosotros tenemos que hacer en Cristo Jesús. Cómo tú tienes que ser el fundamento de nuestra vida en cada respirar que tomamos. Te doy gracias por tu palabra. Gracias. Ayúdame a practicarlo siempre, a llevar muchos frutos buenos en Cristo Jesús. Que el fruto del Espíritu que ha dado a tu pueblo, que pueda ser algo, que pueda ser luz en medio de las tinieblas, que podamos mostrarlo a todas las gentes, sean cristianos o no, que sean de otra fe o no, pero que puedan ver la luz de Cristo brillar por medio de nuestro corazón hacia otras vidas. Oh, gloria, toda honor sea a ti. Gracias por tenernos aquí. Y también te pedimos por las vidas que no pudieron llegar en este día, que muchas veces el diablo les roba la bendición, pero pedimos por ellos que les des la fuerza, la fortaleza que necesitan, para que puedan, Señor, seguir adelante en la fe, para que no decaiga esa fe, pero que ellos puedan conocer que en verdad tú les amas y estás allí. Oh Padre Santo, toda gloria, todo poder y majestad sea a ti. Gracias por permitirnos estar aquí para glorificar tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.